Sean todos bienvenidos. Y bueno, hemos alabado a Dios a través de los cantos y vamos a alabar a Dios a través también del estudio de la palabra y de poder entender la palabra. Solamente antes de empezar, un pequeño aviso. Me pide el hermano que les pueda comentar si alguno de los presentes tiene hijos jóvenes y quisiera que pudieran tener una enseñanza un poquito más específica. Hay un hermano que va a estar impartiendo una enseñanza, una clase, por si alguno de los presentes quisiera, están también invitados, ¿sí? Pues vamos a empezar y vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración y pedir a Dios que nos pueda bendecir en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Sabemos que para ninguno de nosotros es una casualidad que hoy estemos en este lugar, Señor. Sabemos que tú tienes una palabra, Señor, para cada uno de nosotros en esta tarde y te pedimos que se cumpla, Señor, esta palabra y que se cumpla el propósito que hoy estemos aquí cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Da vida a tus palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En esta tarde quiero hablar acerca de un tema que pocas veces se habla, muy pocas veces se habla, pero que es muy importante para todos nosotros. Y quiero hablar acerca de las emociones y de cómo el cristiano, como todas las personas, batallamos con nuestras emociones muchas veces. Y yo creo que lo primero que podemos decir es que una verdad innegable para todos nosotros es que somos personas emocionales. Somos seres emocionales. Las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. Las emociones son parte de nuestra vida. Y bueno, yo creo que todos alguna vez hemos tenido emociones diariamente en nuestras vidas. Nos reímos, nos molestamos, tenemos miedos, nos ponemos contentos, nos ponemos tristes, y es una realidad. Somos seres emocionales. Las emociones son parte de nuestra humanidad, son parte de nosotros como seres humanos. Y yo les pregunto a cada uno de los presentes, ¿quién no se muere un familiar de nosotros y no nos ponemos tristes? ¿Quién se casa y no se enamora? ¿Quién termina la escuela o la universidad y no se pone contento? ¿Quién no pasa por un momento de dificultad y se desanima? Es decir, las emociones son parte de la vida de los seres humanos. Pero también es importante decir, y es mi propósito en esta tarde, también es importante decir que a veces las emociones son las que nos guían. Y ese es el peligro que todos nosotros tenemos cuando somos guiados por lo que sentimos y no por lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que quiero que podamos entender? ¿Cuál es el papel que juegan las emociones en la vida del cristiano? ¿Cuál es el papel que juegan las emociones en la vida de todo cristiano? ¿Cómo debemos tratar las emociones en nuestra vida? ¿Qué papel deben de jugar las emociones en nuestra vida? Porque no podemos negar que la salvación no anula nuestras emociones. Y no podemos negar que cuando nosotros buscamos a Dios, seguimos teniendo emociones. ¿Y cuántas veces pueden
jugar ese papel importante en nuestra vida y podemos hacerles caso a nuestras emociones. Hay personas que empiezan a venir a la iglesia, pero de repente escuchas la frase: es que me sentí así en la semana, me sentí triste, me sentí desanimada, es que tuve un problema con mi esposo en la semana, hermano, y me sentí mal. Es que se enfermó mi hijo y me sentí mal, me sentí triste porque dije: ¿qué está pasando? ¿Cuántos de nosotros sentimos? Pero a veces dejamos que las emociones tomen el control de nuestra vida. Así como en un auto. ¿Cuántos volantes hay en un auto? Solamente uno. Solamente hay un volante. Pero a veces tenemos que decidir entre a quién le dejamos el volante de nuestra vida: a nuestras emociones o a nuestra razón y a la palabra de Dios. Y cuando las personas buscan a Dios, y aun cuando las personas caminan con Dios, caminamos con Dios, también debemos de entender que seguimos teniendo emociones. Pero a veces lo que vemos es que si las personas se dejan guiar por sus emociones, van a terminar perdidos, van a terminar desviados y van a terminar siendo presa de las emociones solamente y no entendiendo la palabra de Dios. Y sí, creemos en la palabra. El que está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, lo creemos, pero seguimos teniendo emociones. Sí, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, pero seguimos teniendo emociones. Y sí, también la Escritura dice: por gracia somos salvos, pero seguimos teniendo emociones. Y quiero también contarles una pequeña anécdota. Hace ya algunos años recuerdo que fui a compartir a un velorio. No era una persona que se congregara directamente con nosotros, pero era familiar de un hermano que sí se congregaba con nosotros. Y parece que su familiar asistía también a otra iglesia, y el familiar muere en Jesús, o sea, murió salvo. El familiar murió y murió creyendo en Jesús. Entonces, pues había la fe, había la certeza de que el familiar había partido con Jesús. Pero cuando nosotros llegamos, estaba en la casa, en una casa grande, estaba lleno el lugar, estaban velando al familiar del hermano, estaban predicando, estaba una persona predicando, y la persona decía: bueno, el hermano fulanito, él murió en Cristo, amén. Y todos: sí. El hermano no está muerto, nuestro hermano duerme solamente, él está en la presencia de Dios. Y todos: amén. Y estamos de acuerdo. Pero me llamó la atención algo. Decía: pero entonces, ¿por qué están tristes? No tienen por qué ponerse tristes. A ver, séquense las lágrimas. No, aquí no debe de haber dolor, aquí no debe de haber tristeza. A ver, el hermano de la guitarra canta unos cantos de júbilo, unos cantos de gozo. Vamos a alegrarnos y vamos a estar alegres. No tiene por qué haber lágrimas, no tiene por qué haber nada, porque nuestro hermano está en la presencia de Dios. Aquí no tiene por qué haber tristeza. Y bueno, yo noté como que todas las personas, como que sí se secaban las lágrimas, ¿no? Y la realidad es esto. Yo creo que hay un sentimiento doble. Hay un sentimiento doble. Hay gozo porque nuestro familiar partió con Jesús, pero también no podemos negar que hay tristeza porque el familiar ha partido y porque el familiar pues ya no va a estar.
en medio de la familia, en medio de nosotros. Y de repente como que las personas se condenaban porque decían, es que no puedo estar triste, se acaban las lágrimas. No, es que dijo el pastor que no podemos estar tristes. Bueno, es que también somos seres humanos. Y una de las realidades es que la mejor manera de vivir un duelo es llorando también a veces, es recordando a la persona. Y sí, creemos que en Cristo Jesús hay esperanza, lo creemos, pero también nos duele como seres humanos. También alguna vez fui a un entierro de un hermano en Cristo muy amado, muy conocido en medio de nosotros en aquel entonces. Y me acuerdo cómo los hermanos decían, estamos contentos, pero nos duele que nuestro hermano haya partido. Ya no estará con nosotros en la iglesia, ya no lo podremos ver. ¿Y sabes qué? Y lloraban. Pero una mezcla, o sea, había un dolor normal porque alguien ha partido, pero también había una tranquilidad, había una paz, había un gozo. Bueno, no podemos negar que nuestras emociones son parte de nosotros, pero debemos de entender que siempre hay una lucha entre nuestras emociones y entre nuestros pensamientos también. A veces pensamos cosas y lo que pensamos produce emociones, o a veces también tenemos emociones y nuestras emociones producen en nosotros pensamientos también, y producen en nosotros cierto tipo de pensamientos. Y esto es importante entenderlo. Las palabras producen emociones, pero también lo que hacemos produce emociones. Y debemos de entender también esto. Muchas veces las emociones son espontáneas, son rápidas. Ninguno de nosotros se levanta diciendo, hoy me voy a programar para sentirme feliz todo el día. No, hoy me voy a programar para sentirme triste. No, a veces no lo hacemos así. Si de repente alguien te molesta o te agrede, pues vas a decir, oye, tranquilo, ¿qué tienes? Pero si de repente te dan una buena noticia, te pones contento. Pero si de repente te dicen, oye, tu mamá está en el hospital, te preocupas, te pones triste. Entonces las emociones son una lucha que nosotros a veces tenemos y que debemos nosotros, y me adelanto un poquito a lo que quiero comentar, debemos nosotros también sujetar nuestras emociones a lo que dice la palabra y creer a lo que dice también la palabra. De hecho, y quiero decirles algo, Jesús pues también tenía emociones. El Señor Jesús también, Él era 100% Dios, Él era 100% humano, pero Jesús también tenía emociones. Y quiero que me acompañen, por favor, en algunos textos que vamos a leer. Mateo capítulo 26, por favor, versículo 38. Mateo capítulo 26, en el versículo número 38. Dice la Escritura, Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Jesús estaba a punto de ser crucificado. Estaba a poco tiempo de dar su vida por la humanidad. ¿Y qué nos dice? Entonces Jesús les dijo, ¿qué? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? Estaba triste.
Seguramente Jesús, como ser humano, está en una lucha. Y de hecho, en ese pasaje, en esos versículos, hay un texto que también nos dice la Escritura. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesús tenía miedo. Jesús estaba triste. Oye, no cualquiera está tranquilo en momentos de ir a morir. O sea, imagínate que te digan: vas a morir en 1 hora. Pues ¿cómo nos pondríamos? Una serie de sentimientos. Bueno, así nos dice la Escritura: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le dice a los discípulos: quédense aquí conmigo, quédense a velar conmigo. Jesús necesitó de sus discípulos también, y le decía: quédense, estoy triste. A ver, ¿es Jesús? Es Jesús. Y se sintió triste. Pero vamos a ver otro pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 21. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículo 21. Ahora vamos a ver a Jesús, pero en otro momento y con otras emociones. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús, ¿qué? Se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y dice al principio del versículo: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. Otra traducción dice: Jesús se alegró en su espíritu. ¿Cómo se puso Jesús? Estamos viendo la vida de Jesús. ¿Cómo se puso Jesús? Alegre. Fue un momento de alegría. Fue un momento de gozo. Fue un momento en el cual él estaba regocijado. Dice que se regocijó en el Espíritu. Tanto así que dijo: oh Padre, yo te alabo, Señor. Sí. Y de hecho dice la Escritura en los Salmos, en el libro de los Salmos: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo debemos de cantar a Dios? Alegres. Habla de la alegría. Y Jesús se regocija en esta parte, ¿no? Y dice: oh Señor, yo te alabo, Señor del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas. Vemos a un Jesús alegre también. Ya vimos a un Jesús que se entristecía antes de ir a la cruz, pero mucho antes vemos a un Jesús que se puso alegre, que se contentó. ¿Qué más? Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, en el versículo 14. Ahora vemos otra faceta de Jesús. Marcos 10, 14 nos dice: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Jesús, ¿qué? Jesús se indignó. Y dice que le dijo a los discípulos, ¿verdad? Dejen a los niños, no les impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Estamos hablando, mis amados, del mismo Jesús, pero en 3 facetas diferentes. Y vemos cómo Jesús tenía emociones. Aquí la pregunta es: ¿deberíamos de tener cuidado o no con nuestras emociones? Claro que sí.
Porque si entonces nos dejamos llevar, imagínate Jesús diciendo: no, no, Padre, yo no quiero ir a la cruz. No, Padre, tengo mucho miedo. Pues Jesús no hubiera ido a la cruz. Imagínate a un Jesús movido por sus emociones. Jesús no hubiera cumplido con su misión. Entonces, número 1, tenemos emociones. Es normal. Número 2, segunda verdad que aprendemos: debemos de tener cuidado con nuestras emociones para que nuestras emociones no nos guíen. ¿Has visto a las personas que salen a pasear a sus perritos, no? Salen ahí a pasear a los perritos los sábados en la mañana, que hagan sus necesidades y todo. Pero está la gran figura que a veces nosotros recordamos, donde sale el Señor con el perrísimo, ¿no? Grande y musculoso el perro, y el Señor ahí va, y se dice coloquialmente, ¿no? ¿Quién va llevando de paseo a quién? ¿El dueño al perro o el perro a su dueño, no? Es lo que a veces decimos, ¿no? Porque el perro es demasiado grande y fuerte, ¿no? Y el señor o la señora y va con el perro y el perro jala a la persona. Bueno, a veces así pasa con las emociones. Debemos de tener cuidado, porque si no, las emociones pueden tirar el cordón de tu vida, pueden tomar el control de tu vida. Y una persona emocional es una persona que va a tener problemas buscando a Dios y va a tener problemas en su caminata con Dios. ¿Por qué? Porque las emociones te van a llevar así, mira, en una montaña rusa. Y de repente, ¿sabes qué pasa con los emocionales? Pasa lo que dice el apóstol Santiago: el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Así pasa con los emocionales. Y debemos de huir de eso. De repente un domingo estás: no, Señor, yo te doy todo, Señor. Oh, Señor, yo quiero irme a China a predicar. Yo quiero irme a Etiopía a predicar. No, Señor, me rindo a ti, porque te va bien. Pero si a la siguiente semana te enfermas: ay, Señor, ya no quiero ir a la congregación. Estoy enfermo, me siento mal. ¿Ya no estás conmigo? Y empiezan a dudar de la voluntad de Dios y de la misericordia de Dios y de la fidelidad de Dios. Y 8 días después ya lo encuentras: ¿no vino el hermano? ¿No vino el hermano? No, está en su casa. Y lo vas a visitar a su casa al siguiente domingo: ¿cómo estás, hermano? Ay, estoy muy mal. Me siento mal, me siento desanimado porque estoy enfermo. Quizá Dios ya no está conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Los inconstantes, dice Santiago, los de doble ánimo, son inconstantes. Un día quieren darlo todo por Cristo, al otro día no quieren nada. Al otro día están desanimados, tirados en la lona como los boxeadores, y hay que levantarlos porque están noqueados por los golpes de la vida, y de repente ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que Jesús ya no está con ellos. De ahí la importancia de poner en su lugar correcto a nuestras emociones. Y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y bueno, quiero cerrar esta parte diciendo lo siguiente: ¿por qué no debemos confiar en nuestras emociones? Por la sencilla razón de que nuestras emociones nos engañan a veces. Las emociones son engañosas. Las emociones nos engañan. Voy a poner unos ejemplos y pensemos en algo. Imagínate que estás en tu casa, o que estás en algún lugar como este, ¿no? Que es una lámina por techo, ¿no? Tenemos un techo que es de lámina. Imagínate que estás aquí un día en la noche, que te pidieron que te quedaras aquí a velar para cuidar el lugar, y de repente estás por ahí en alguna parte. Es la 1 de la mañana
Y de repente tú estás queriéndote ya dormir un poco, queriendo un poquito dormitar, o estás leyendo tu Biblia, estás leyendo algún libro, ya es tarde. Y de repente empiezas a escuchar unos ruidos en el techo. Comienzas a escuchar unos ruidos en el techo y rápido te paras. ¿Qué está pasando? Y empiezas a escuchar así como pasos, como que alguien está caminando y dices: ¿qué es eso, Dios mío? ¿Quién será? Alguien está arriba en el techo. Y en ese momento, ¿qué empiezas a pensar? ¿Será un ladrón? ¿Será alguien que se quiere meter a este lugar para robar? Oh Dios, ayúdame. ¿Y cómo te sentirías? Con miedo. Con miedo. Y de repente dices: es que, ¿qué está pasando? Y el miedo te invade y tus emociones comienzan a hacerte sentir que tengas miedo. Y de repente dices: voy a llamar a la policía, voy a llamar a alguien, o voy a llamar al dueño de este lugar, porque se van a meter, estoy escuchando pasos, etcétera. Puedes estar así como 10 minutos y estás luchando en tu cabeza. Estás luchando: ¿saldré? ¿No saldré? ¿Y si salgo y me asaltan? No, mejor voy a cerrar la puerta con doble llave. Estás pensando mil cosas. El miedo comienza a ser mayor. Pero de repente tomas la decisión, te sales, y después de 10 minutos de estar con miedo, resulta que no era un ladrón, eran unos gatos que estaban en el techo. Dices: ay, Señor, no era nadie, eran unos gatos que estaban en el techo. Pero mientras, tus emociones te engañaron y te sentiste con miedo. O de repente, ¿no? Puede pasar que le llaman al trabajador, le llama la jefa de recursos humanos de la empresa y le dicen: hola, ¿cómo estás, señor José Luis? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Oiga, la jefa de la empresa me dijo que lo quiere ver mañana tempranito a las 7 de la mañana, tempranito. Aquí lo quiere la jefa a primera hora. Ok. Y entonces el hombre dice: ¿pero para qué me quiere? No lo sé, a mí me dijo que a las 7 de la mañana, Bueno, entonces imagínate que aquel hombre comienza a sentirse contento y dice: seguramente me van a aumentar el sueldo. Es que yo había pedido un aumento de sueldo hace 3 meses. Seguramente me van a aumentar el sueldo, o me van a cambiar de puesto donde voy a ganar más. No, pues va y le dice a su esposa: mi amor, ¿qué crees? Me habló la de recursos humanos que la jefa me quiere ver mañana a las 7 de la mañana. Pues mi amor, arréglate. No, mañana tempranito me baño y rápido me arreglo, porque seguramente me van a dar el aumento que tanto quería, etcétera. Se duerme bien a gusto, se duerme muy contento, se para temprano, se para emocionado. Llega el momento de la cita, llega a la empresa, pregunta por la jefa de la empresa. Sí, pásale a la oficina de ella. Y después ya le dice: hola, ¿cómo está, señor José Luis? Oh, muy bien. Y de repente la mujer le dice: quiero informarle que, fíjese que hemos tenido una baja producción, entonces estamos haciendo recorte de personal, entonces lo vamos a liquidar, necesitamos liquidarle, lo siento. Pero ¿cómo se queda el hombre? Pero mientras, sus emociones lo engañaron toda la noche. Por esa razón no debemos de confiar en nuestras emociones, porque son muy engañosas. Una vez hablaba también con una persona que iba a una iglesia también, y me dijo la persona: hermano Juan Carlos, ¿qué cree? Tuvo un problema con alguien en la iglesia. No me digas, tuvo un problema con alguien. Terminamos discutiendo, y eso fue después de la reunión. Terminamos ahí discutiendo. ¿Cómo? Sí. Terminamos mal. Estoy muy molesto.
Y yo le dije, ¿pero por qué? Ya me platicó un poco el problema. Pero cuando me platica el problema, tenía una semana que había pasado eso. Tenía unos 5 o 6 días que había pasado eso. Entonces me dice, la verdad, estoy muy molesto. Estoy muy indignado por lo que pasó. Porque ¿cómo es posible que esa persona esté en esa iglesia? ¿Y cómo es posible que él se diga cristiano y me haya dicho y me haya hecho esto, etcétera? Y yo le dije, bueno, pero ¿ya volviste a hablar con él? ¿Ya buscaste al predicador? ¿Ya buscaste al responsable del lugar? ¿Ya buscaste al pastor? No, pero es que estoy molesto porque él no es cristiano. ¿Cómo es posible que lo tengan en ese lugar? ¿Y cómo es posible que el pastor lo tenga en ese lugar? Le dije, pero no has hablado con nadie. No has hablado con nadie. No, pero que... Y yo le dije, tienes que ir a hablar con ellos. Habla con ellos. No, pero que no es posible. Habla con ellos. Tranquilo. Ay, hermano, estoy muy indignado, estoy muy molesto. Guárdate. Habla con ellos. 2 semanas después, hablé con él. Y cuando hablo con él, pues ya le dije, ¿cómo te fue? Oh, pues ya hablamos. Sí, ya arreglamos las cosas. Se aclaró todo. Le dije, ¿cómo te sientes? Más tranquilo. Me siento más tranquilo. Entonces, mis amados, ese es el peligro de ser guiados por nuestras emociones. Cuando nosotros no obedecemos lo que dice la Escritura, y lo vamos a ver ahorita, podemos correr el riesgo de ser aquellos que son de doble ánimo y son guiados por lo que sienten, pero no por la palabra de Dios. La Escritura nos da órdenes muy específicas de cómo debemos de manejar nuestras emociones. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Libro de Deuteronomio, por favor. Capítulo número 6, versículo número 4. Dice la Escritura, un texto quizá para algunos conocido. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Atención, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos dice la Escritura? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, Jesús nos está diciendo, debemos amarle con todo nuestro corazón. Y eso implica con toda nuestra mente también. Eso implica con nuestro corazón, con nuestras emociones también. Eso implica también que debemos de amarle rindiendo nuestra voluntad a Jesús, rindiendo nuestra razón, pero también rindiendo nuestras emociones. Y por eso mismo debemos de entender, debemos de rendir nuestras emociones a Jesús. No que no sintamos nada, vamos a sentir, pero por encima de nuestras emociones está la palabra de Dios. Por encima de nuestras emociones está las Escrituras. Por encima de nuestras emociones está la ley de Dios. ¿Y cuántas veces hacemos lo contrario?
Una vez me llamó una congregante y me dijo: hermano, ¿qué cree? Que mi hija acaba de descubrir que su esposo le engaña. Y hace unas horas acaban de discutir aquí en la casa. Lo encontró con el celular hablando con otra mujer. No, mi hija está muy molesta. Y yo le dije: y bueno, ¿qué piensan hacer? Yo estoy pensando, no sé, le voy a echar a la patrulla, o voy a hacer que lo golpeen, o le voy a hacer algo. Le dije: tranquila, ¿qué dice la Escritura? O sea, a veces las emociones brotan, y si nosotros no somos cuidadosos, podemos ser guiados por nuestra emoción nada más, pero olvidarnos de la palabra de Dios también. Por eso dice aquí: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, debemos de amar a Jesús con nuestro corazón, con nuestra razón, con nuestras emociones, con nuestra voluntad también, y rendirle todo a Jesús para que Él nos pueda ayudar y para que Él nos pueda guiar. Porque a veces nada más vemos lo que está delante de nosotros y nos olvidamos que el caminar cristiano, ¿qué dice la Escritura? Debemos de andar por fe y no por vista. Porque les digo algo: si nosotros nos dejáramos guiar por nuestra vista, yo creo que ninguno estaríamos aquí, y yo me incluyo. Si nosotros nos dejáramos guiar por lo que vemos nada más, como decía el profeta, aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya fruto en el olivo, en la vid, con todo yo me alegraré en Jehová. Como diciendo el profeta: aunque las cosas no vayan bien, yo te voy a amar, Jesús. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque haya situaciones difíciles, aunque yo vea que todo pinta negro, Señor, yo te quiero seguir y yo voy a serte fiel, Señor. Esa es la actitud que debemos de tomar. Por eso dice la Escritura que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, etcétera, etcétera. Nuestras emociones no nos pueden guiar. ¿Por qué? Porque estaríamos perdidos. No debemos de ser guiados por lo que sentimos, sino por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe de darle forma a lo que sentimos. Y la palabra de Dios debe de guiar lo que pensamos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de la palabra. Y también Pablo dice: todo lo puro, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre, etcétera, etcétera. ¿En esto qué? En esto pensad. O sea, nuestros pensamientos deben ser obedientes a la palabra, y nuestras emociones deben de ser obedientes a la palabra también. Porque la palabra de Dios es más segura a veces de lo que sentimos. Salmo 18, acompáñenme en Salmo 18, versículo número 1. Este es Salmo de David también, y David fue un hombre que pasó por muchas emociones también. Dice la Escritura, Salmo 18, versículo número 1. Fíjate lo que dice David. Aquí vamos a centrarnos en el personaje de David, el rey David. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué nos dice este salmo?
Lo primero que salta a nuestra vista es a quién se dirige David. David lo que dice es: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David le llama a Dios de diferentes maneras. Número 1, le dice: Dios, tú eres mi fortaleza. Luego seguimos leyendo: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Otros 3 adjetivos. Ya le había dicho: Dios, tú eres mi fortaleza. Dios, tú eres mi roca. 3, Dios, tú eres mi castillo. 4, Dios, tú eres mi libertador. 4 adjetivos que David le da a Dios. Pero llama la atención cómo David se dirige a Dios primeramente. Dios, tú eres esto. Dios, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi roca. Más adelante dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y después dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Dice: y seré salvo de mis enemigos. Para los que han leído la historia del rey David, todo lo que él vivió, desde que peleó con aquel gigante Goliat, todo su reinado de David, su caída de David, para que los que han leído la biografía de David, la historia de David, pueden saber algo. David fue un hombre que pasó muchas veces por peligros. A David, mis amados, lo querían matar. Para empezar, Saúl lo quería matar a David y lo persiguió muchas veces. Y luego lo traicionaron. Y luego sus hijos también anduvieron en malos pasos al final, y David estuvo detrás de ellos. O sea, David pasó por muchos momentos difíciles. ¿Y qué dice aquí? David conocía quién era Dios. David conocía el carácter de Dios. Y a David no le importaban las circunstancias. A David le importaba Dios. Dios mismo. O sea, como diciendo David: no me interesa lo demás, no me interesan mis enemigos, no me interesan los que quieren mi muerte, no me interesan los que me quieren perseguir. Te amo, oh Jehová, roca mía, castillo mío, fortaleza mía, mi escudo, mi alto refugio. O sea, David miraba a Dios y no miraba las circunstancias. Y eso nos señala una gran verdad. ¿Cuál es esta verdad? Entre más conozcas a Dios, menos dependerás de tus emociones. Entre más conozcas a Dios, menos dependeremos de las circunstancias que nos rodean. Entre más te entregues a Dios, entre más te rindas a Dios, entre más le conozcas a Dios, podrás entonces descansar en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Sí, vendrán momentos de dificultad, vendrán momentos de luto, donde pierdas a un ser querido, pero tu confianza está puesta en Jesús. Y sí, te pones triste, pero tu confianza está en Jesús. Vendrán momentos de incertidumbre, vendrán momentos de temor, pero tu confianza está en Jesús. Vendrán momentos de desánimo, pero tu confianza está en Jesús. ¿Cuántas veces el desánimo nos hace presa de él? ¿Cuántas veces decimos: ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero caminar con Dios, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a congregarme con mis hermanos? ¿Por qué? Porque tu emoción te lo dicta, pero cuando conoces el carácter de Dios, dices: Dios, pero tú no me has hecho nada y yo voy a seguir adelante. Dios, tú no me has fallado y yo voy a seguir adelante. No importa, cueste lo que me cueste, yo voy a continuar.
porque es alguien que está arraigado en la palabra y no en su propia mirada o en sus propias emociones. A veces cuando somos presa de nuestros sentimientos decimos, no, ya no quiero, pero es importante conocer a Dios. Conozcamos a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra, a través de la lectura de la palabra. Por eso a veces el leer la Escritura se vuelve como un mandamiento muy trillado, pero no podemos negar que es una realidad. Debemos de leer la palabra, debemos de estudiar la palabra todos los días en tu casa. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros también podemos pelear con nuestras emociones. Señor, yo siento esto, pero tu palabra dice esto. Señor, me siento así, pero tu palabra dice esto. ¿Dónde está nuestra confianza? En la palabra de Dios. Pero si no leemos la Escritura, si no meditamos en la Escritura, si no estudiamos la palabra, ¿cómo podremos entonces estar anclados, estar cimentados, estar fuertes, estar firmes en la palabra de Dios? En 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo número 7, dice lo siguiente. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dos cosas que dice aquí Pablo a Timoteo. Dice, número 1, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí viene otro ejemplo muy claro. O sea, yo puedo tener miedo para predicar, y déjenme decirles, muchas veces lo he tenido, pero tengo dos opciones: obedezco a mis sentimientos o le obedezco a la palabra. Cuando yo tenía pocos años de convertido, recuerdo, unos hermanos me invitaron. Tenía algunos años de convertido y unos hermanos me invitaron a compartir. Predicábamos en una plaza. Pasaba mucha gente los domingos y los sábados. Y pasaba gente de todo tipo. Había payasos, había gente que vendía comida, vendía chicharrones. Una plaza muy concurrida en el centro de la ciudad. Y me acuerdo que unos hermanos me dijeron: acompáñanos, vamos. Y yo empecé a ir, y me daban unos folletitos y yo los repartía, y otro hermano predicaba y yo repartía. Y de repente pues yo le decía a las personas: buenas tardes, le regalo un folletito. Algunos me lo aceptaban, otros no, otros ni me volteaban a ver, pero bueno, yo los repartía. Y un día me dicen los hermanos: Juan Carlos, ¿por qué no predicas tú? ¿Yo? Sí, ¿por qué no compartes algo tú? Bueno, mis piernitas me temblaban. O sea, yo literalmente te puedo decir, yo tenía miedo. Yo tenía miedo. Y te puedo decir que la primera vez yo así literal el micrófono lo hacía así porque yo tenía temor. O sea, yo tenía miedo.
Pero yo tenía dos opciones: o obedezco a Dios o obedezco a mis sentimientos. Y así nos pasa muchas veces. Dios te manda a hacer algo. Dios te dice: habla con tu hermano, habla con tu hermana, arregla las cosas. Y dices: no, tengo miedo. Dios te dice: habla con tu marido, arregla las cosas. Y dices: no. Dios te dice: párate por la verdad, no participes en esos pecados que estás participando. Y dices: no, porque si no voy a tener problemas. Bueno, es ahí, mis amados, donde a veces podríamos nosotros decir: ¿qué hago entonces? Y si nosotros no estamos firmes en Cristo, si nosotros no estamos firmes en Jesús, entonces pues simplemente vamos a hacer lo que nuestra mente nos diga, lo que nuestro corazón nos diga, y no nos vamos a guiar por la palabra del Señor. Dice aquí en el pasaje que estamos leyendo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder. O sea, Él puede ayudarte, Él puede capacitarte, Él puede ayudarte. Si quizá Dios te está diciendo: mira, ve y predícale a tal persona. Es que yo no sé. Bueno, prepárate entonces, para que no haya pretextos y vayas y prediques. Ve a orar por un enfermo. Es que yo no sé orar. Dios te va a ayudar. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Es que me están invitando a ir a un lugar a compartir la palabra. Ve. Debemos de aprender a ser guiados por la palabra y no solamente por nuestras emociones. Romanos, por favor, capítulo 6, versículo 16. Otro pasaje también. Romanos capítulo 6, por favor, en el versículo número 16. Dice lo siguiente. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice: si te sometes a alguien, serás esclavo, sea del pecado o sea de la obediencia para justicia. Pero dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo aquí nos da una clave también importante: la obediencia. La obediencia. Amados hermanos y amigos, no hay posibilidad de salvación si no obedecemos la palabra de Dios, si no le obedecemos a Él. ¿Y cuántas personas hay que son lo contrario? Son emocionales, son muy emocionalistas, que de repente pueden decir: ay, sí, Dios me habló, y pueden llorar, y pueden sentirse mal, pueden hasta doblar sus rodillas. Oh, sí, es que estoy triste porque Dios me habló, pero al final no obedecen a Dios. No obedecen.
siguen en su pecado, siguen en sus maldades, siguen en su egoísmo. Bueno, pues entonces Dios no podrá hacer más en ellos, porque no obedecen a Dios. Por eso dice Pablo: aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. O sea, eran esclavos, les dice Pablo a los romanos, eran ustedes esclavos, pero ahora son libres. ¿Por qué? Por la obediencia a Dios en su corazón. Pero ¿cuántos hay que son emocionalistas, pero no obedecen a Dios? ¿Sabes? Yo he visto muchas veces gente que se quebranta en una reunión. Dios la quebranta, el Espíritu Santo la quebranta a esa persona. Yo he visto, ahorita me viene a la mente una vez hace algunos años a alguien que conocíamos de él, que asistía todos los domingos, y un día en una predicación Dios le habló y lo quebrantó. La reunión se terminó y él se quedó en su lugar llorando. Evidentemente yo vi que esa persona estaba siendo tratada por Dios. Y entonces ya había terminado todo, mucha gente ya se había ido, él seguía en su lugar llorando. Y entonces yo me acerco después y con mucho cuidado me acerqué y le dije: ¿le puedo ayudar en algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y no se me olvidan las palabras de él, lo tengo bien presente. Solamente levantó un poco su cabeza y me dijo: es que he sido tan malo. Esas fueron sus palabras: es que he sido tan malo. Y yo le dije: arrepiéntase, pídale perdón a Dios, busque que Dios le perdone. Y él seguía llorando y me dice: sí, es que he sido muy malo, busque a Dios. Y lo dejé, oré por él, lo acompañé en oración, hice una oración por él, lo dejé un rato. Después de unos 20 minutos quizá se levantó. A los 2 días lo busqué, hablé con él, le dije: ¿cómo se siente? Dice: me siento muy mal, yo necesito buscar a Dios. Le dije: busque a Dios, pero deje su pecado. ¿Sabes qué pasó? Un mes después lo vi y estaba igual. Volvió al pecado. ¿Por qué podemos nosotros quizá sentir: ay, Señor, es que esa palabra era para mí? Sí, pero hay que obedecer, hay que cambiar, hay que tomar decisiones. O como dijo Jesús también, ¿no? La semilla que cae, ¿en dónde? En el camino. Esa semilla que cae en el camino brota pronto, pero es de poca raíz. Es de poca raíz. ¿Por qué? Porque no tiene una raíz profunda. Y solamente son los que dicen: oh sí, Señor, contigo hasta la muerte, Señor. Oh sí, Señor, yo voy a dar todo por ti. Pero no obedecieron, no obedecen, no cambian, no toman decisiones, no dicen: ya no, voy a dejar la mentira, voy a dejar la fornicación, voy a dejar el adulterio, voy a dejar la droga, voy a dejar el cigarro. O sea, no hace nada. Y nada más así son emocionalistas. La semilla en el camino: ay, sí, Señor, sí, amén. Pero son iguales. Ese es el peligro de poder obedecer a nuestras emociones. Filipenses capítulo 4, un texto más. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego nos dice versículo 8, un texto que ya habíamos visto: por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, son varias verdades, pero rapidísimo las revisamos. Número 1 nos dice, regocíjense. Pero dice, regocíjense en el Señor. Regocijaos en el Señor. Alégrense, pero en el Señor. Luego dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados. O sea, no te preocupes. Y si te preocupas por algo, pídele a Dios en oración, es lo que dice el texto. Pídele a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Y luego dice lo último, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, etcétera, etcétera. O sea, son varias cosas, pero todo es apuntado ¿a qué? A poder sujetarnos a la palabra, a la obediencia a Jesús, a que podamos obedecerle. Sí, buscar a Dios no es fácil. Caminar con Dios no es fácil. Hay dificultades, hay problemas, hay momentos difíciles, hay momentos de alegría, hay pruebas, y por eso debemos de saber en quién ponemos nuestra confianza, en quién ponemos nuestra mirada, para que no nos sorprenda, como le dijo Pedro a la iglesia: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero es importante confiar en Dios y en su palabra. Quiero terminar esta enseñanza haciendo algo. Quiero que de manera rápida podamos ver algunos pasajes de un salmo, que es el Salmo 119, el salmo más largo. Pero que veamos algunos pasajes y veamos cómo David entendía, cómo por un lado estaba lo que él sentía, pero también por otro lado estaba lo que decía la palabra. Así que vamos pues entonces a ver esto. Vamos al Salmo 119, por favor. Y vamos al versículo 25. Salmo 119, en el versículo 25. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y qué más dice? Vivifícame según tu palabra. Vemos dos cosas: los sentimientos de David y la petición que le hace a Dios, o la oración que le hace a Dios. Fíjate lo que dice:
Dice, Señor, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Qué querrá decir esto? Abatida hasta el polvo está mi alma. O sea, Señor, estoy hasta el piso. Señor, estoy hasta el piso, Señor, estoy mal, me siento triste. ¿Cuántas veces una noticia nos abate, nos tira? Abatida hasta el polvo está mi alma. Pero después viene lo segundo: vivifícame según tu palabra. Señor, tu palabra me dé vida, Señor. Tu palabra me dé vida. Es la palabra. O sea, como David va del sentimiento a la palabra. Señor, estoy tirado, pero dame vida, Señor, conforme a tu palabra. Vamos a ver uno más. Versículo 28. Unos versículos adelante. Increíbles los textos que estamos viendo. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Una vez más vemos sentimiento, oración, o sentimiento, petición. En el primero que vimos, la tristeza. En este segundo, ¿cuál es? Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Estoy ansioso. Oh Dios, estoy ansioso. Estoy ansioso. ¿Qué dice? Susténtame según tu palabra. Señor, sosténme con tu palabra. Sosténme, Señor, con tu palabra. Un David que decía, no puedo, Señor. Pero al mismo tiempo decía, susténtame con tu palabra. Sosténme con tu palabra. Ayúdame. ¿Cuántas veces vamos a la palabra y ella nos sustenta? Ella nos ayuda. Ella nos sostiene. En momentos difíciles, ahí está. En momentos de dificultad, ahí está. En momentos de ansiedad, ahí está. ¿Qué más? Versículo 49. Versículo 49. Fíjate lo que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. ¿En mi qué? En mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Una vez más vemos la función de las Escrituras en nuestra vida. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en momentos de aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Quién es el consuelo? La palabra. ¿Quién es el consuelo? Las Escrituras. Las Escrituras. El salmista apela a la palabra en medio de sus emociones. Señor, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. ¿Y quién más puede ser nuestro consuelo sino Cristo mismo en momentos difíciles? En momentos de aflicción. Seguimos, versículo 92. Versículo 92. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia,
ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Otra vez el salmista, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Oh Señor, si tu ley, así le llama también a las escrituras, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo ya estuviera perdido, ya estuviera abatido. Los sentimientos de David y la palabra. Versículo 81, unos versículos antes. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Una vez más, el alma de David desfallecida, el alma de David que se caía, pero dice: pero espero en tu palabra, Señor. Mis ojos estaban como el odre al humo. O sea, cuando hay humo, ¿qué pasa con nuestros ojos también? Se irritan nuestros ojos, como diciendo: Señor, estoy llorando. A veces he derramado lágrimas, pero no me olvido de tus estatutos, no me olvido de tu palabra. Y finalmente, versículo 111, por favor. Versículo 111. Dice el verso 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Son el gozo de mi corazón. Amados, que hoy podamos decir como David: susténtame según tu palabra. La caminata cristiana no es fácil. El caminar con Dios y el buscarle no es fácil. Habrá momentos difíciles, habrá desánimos, pero es ahí donde la palabra de Dios puede hacer la función en nuestra vida y decir: te voy a mirar a ti. Oh Dios, te miraré a ti. Habrá problemas, habrá dificultades, habrá momentos de escasez, habrá momentos difíciles, pero la Escritura es muy clara: pongamos nuestra mirada en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Pon tu mirada en Él y tu emoción va a ser sujeta a la palabra. Y no seremos como aquel que le da rienda suelta a sus emociones. Y no seremos como aquellos que hoy dirán: ay, me siento muy alegre. Oh, hoy me siento muy enojado. Oh, hoy me siento muy triste, ya no quiero ir a ningún lado. No seremos movidos así, sino que a pesar de lo que sintamos, podremos nosotros mirar a Jesús y podremos nosotros verle a Él y caminar con Él en todo momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. Vamos a terminar la reunión meditando un poco en lo que hemos visto. La importancia de la palabra del Señor. La importancia de que podamos caminar con Él, mirándole a Él, en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles. Cuando te sientas triste, cuando te sientas frustrado,
Cuando sientas que ya no puedes más, cuando te sientas cansada, cuando te sientas abatida, ve a la palabra de Dios. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas en momentos difíciles, duros, ve a la palabra de Dios. Podemos estar enfermos, podemos estar abatidos, podemos estar en medio de un problema muy grande, pero nuestra mirada debe de estar en Cristo, en su palabra. Por eso David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. O como decía David: tú eres mi luz, Señor, eres mi roca, eres mi fortaleza, eres mi alto refugio. Que miremos siempre a Jesús. Que le miremos siempre a Él. ¿Y cómo podremos confiar en Jesús? ¿Cómo podremos conocerle? A través de su palabra, a través de su bendita palabra. Podremos conocerle y podremos estar fuertes en Él. Yo quiero que tomemos un momento para meditar. Tomemos un momento antes de que nos vayamos. Pon tu confianza en Jesús. Que puedas también decidir el día de hoy ser un lector de la palabra, un estudioso de la palabra. Ella es nuestra luz, ella es nuestra lámpara. Como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Ella es nuestro mapa para llegar a la vida eterna. Ella es nuestra guía. Aprendamos a ir a Jesús, a caminar con Él. Me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me
tuyo soy. Sálvame, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, tuyo soy. Sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. La palabra de Dios es nuestra lámpara y nuestra guía. Aprendamos a ir a la Escritura. Aprendamos a ir a la palabra siempre. ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido con miedos? Es que ¿qué va a pasar si sigo a Dios? Es que no quiero dejar esto. Tengo miedo. Hay que llevar nuestras emociones y nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Jesús por medio de su palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos hablas en esta tarde, Señor. Oh Jesús, que podamos llevar esto a la práctica, Señor. Que con esto que tú nos has hablado, Señor, podamos siempre mirarte a ti, Señor. Seguimos teniendo emociones, Señor. Seguimos sintiendo, Señor, pero ante todo que te veamos a ti, Señor. Veamos tu palabra como aquella única guía que nos puede llevar hasta el final de nuestros días, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Sella tu palabra en esta tarde, en cada vida, Señor, en cada corazón, Señor. Te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén, Señor.